Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de los resultados del primer observatorio de tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica que hemos realizado en EAE Business School con la colaboración de CEAPI. Vamos a tener la oportunidad de revisar cómo es el día a día de las grandes empresas iberoamericanas en lo que respecta a sostenibilidad. Y hemos tenido unos resultados francamente interesantes que os vamos a pasar a resumir para poneros en contexto, porque luego pasaremos a una mesa de debate en la que tendremos a tres personas que están trabajando actualmente en el entorno de la sostenibilidad y que nos contarán sus experiencias en cada uno de sus sectores. Pues para empezar con estos resultados de este primer observatorio, se ha realizado en más de 100 empresas de 14 países de Iberoamérica, con lo cual nos va a dar una visión bastante amplia de cuál es el marco en el que nos encontramos a día de hoy. Y uno de los primeros datos que nos ha llamado la atención es que el 83,3% de las empresas encuestadas considera que la RSC, que la sostenibilidad, impacta en la forma en que se obtienen los ingresos, minimizando los impactos negativos en la sociedad. Esto representa un cambio sobre cómo se entendía antiguamente la responsabilidad social corporativa, que se entendía mucho más como una devolución a la sociedad que como una acción en la que la empresa activamente participaba en ella. Y ya también se está abandonando ese concepto de filantropía, aunque aún existan muchas acciones sociales vinculadas a la filantropía, cada vez se está abandonando más ese concepto. Por otro lado, un número muy importante de empresas, prácticamente un 80%, el 78%, asegura que su interés es anticipar los retos y los desafíos que presenta la sociedad y cómo ellos pueden participar en estos retos y desafíos, incluso muy por delante de lo que puede hacer la regulación de cada uno de los países. Eso también es muy interesante porque no están esperando a que los países actúen, sino que son las propias empresas las que están poniendo esa primera piedra en las acciones sociales y en todo lo que representa una política estratégica de sostenibilidad. Entre los dos objetivos principales que han remarcado nuestros encuestados a la hora de poner en marcha sus estrategias de sostenibilidad, destacan el atender mejor a los stakeholders, es decir, establecer un diálogo con los stakeholders. Hasta un 68% de nuestros encuestados optaron por ese objetivo. Y en el segundo puesto se encuentra contribuir a la sociedad generando riqueza y bienestar. Una vez más, un indicativo de que las empresas están ya adoptando un rol mucho más activo en cuanto a su relación con la sociedad, no tan reactivo como antiguamente. También destacan en algunos países hay pequeñas diferencias entre Iberoamérica. Por ejemplo, este primer objetivo de los stakeholders se veía más claramente en Colombia y en Ecuador, perdonad. La parte de contribuir a la sociedad más en España y en Perú. Y esos países que tienen un gran valor natural también ponen mucho el énfasis en proteger y preservar el planeta, como el caso de Colombia y México. Otro elemento que nos demuestra la importancia que está asumiendo la sostenibilidad en las empresas es que el 81% de las empresas encuestadas que tenían ingresos por valor superior a $1 billón nos aseguraban que tienen su propio espacio y su propio departamento de RSC. Ya no está repartido por la empresa ni hay unos responsables más indefinidos, sino que hay un departamento que se encarga específicamente de esas labores. Probablemente el dato que más nos ha llamado la atención y que más nos ha sorprendido, a lo mejor, igual erróneamente, pero nos ha llamado mucho la atención, es que el 99% de nuestros encuestados, es decir, prácticamente la totalidad, están dispuestos a establecer alianzas con stakeholders más pequeños que les puedan ayudar en sus procesos de sostenibilidad. Pero si esto es sorprendente, más sorprendente aún, es que de ese 99%, el 95%, es decir, también prácticamente todos, estarían incluso dispuestos a hacer alianzas con empresas de la competencia para, de una forma, en un trabajo complementario, poder hacer una aportación social más importante en términos de sostenibilidad. Y eso, efectivamente, para los que nos gusta este tema es una gran noticia, porque nada y nada como unir esfuerzos y que las empresas quieran unir esfuerzos para poder afrontar los retos que nos presenta el futuro en lo que respecta a este sector. Hablando del tema de cómo son las estrategias de sostenibilidad, qué tipo de estrategias suele haber, principalmente las empresas optan por estrategias transversales que actúen a nivel global, pero sí que hemos detectado que países como Perú y Ecuador se centran más en las estrategias más locales. Entendemos que también en función de los retos que tiene cada país, pues este tipo de estrategias se ajustan.
Otro elemento interesante es que el 97% de las personas a las que hemos encuestado, de estos grandes empresarios con los que hemos hablado, considera que la sostenibilidad se va a consolidar como una forma natural de hacer negocios y como una parte más de su propio modelo de negocio. De la misma manera que le pasó, por ejemplo, a los departamentos de calidad, que empezaron siendo como más un intento de mejorar ciertos procesos y se han quedado ya consolidados en las empresas, estos empresarios consideran que eso mismo va a pasar con los departamentos de sostenibilidad. Y el 99%, una vez más, prácticamente todos los encuestados, considera que la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa no son una moda pasajera, sino que efectivamente se van a quedar como herramientas clave en la gestión de las empresas. Todos hemos pasado por este periodo COVID y obviamente ha cambiado muchas cosas con la nueva situación de pandemia. También les preguntamos a estos empresarios cómo veían el futuro y cómo veían cuál sería el papel de la sostenibilidad en el futuro y especialmente después de esta experiencia que hemos tenido todos durante la pandemia. El 76% dice que la importancia del RSC ha aumentado sustancialmente después de pasar el proceso de la COVID, que muchos de los elementos que hemos vivido en este tiempo nos han hecho reflexionar o nos han hecho poner más foco en la importancia de tener una estrategia de sostenibilidad adecuada. Y entre los dos elementos fundamentales que van a ser centrales una vez superemos esta pandemia dentro del mundo de la sostenibilidad va a ser el stakeholder empleado, que va a ser uno de los principales y los que se van a enfocar en el futuro, y también la parte medioambiental, porque más o menos todos van viendo que una vez superemos la pandemia, el siguiente gran reto que tenemos que enfrentar como sociedad es el cambio climático y el calentamiento global. También dentro del estudio hemos hecho algunos estudios de caso de algunas empresas y entre las reflexiones que surgían había una muy interesante que era la importancia de la tecnología, de las nuevas habilidades que tenemos tecnológicas y de las nuevas herramientas a la hora de implantar estos modelos de sostenibilidad. Cómo esta tecnología puede ayudar a llegar a más personas o a llegar de una forma mucho más sencilla y a tener un impacto mayor en nuestro entorno como empresas. Y otro elemento fundamental para entender cuál es el futuro de la sostenibilidad empresarial son los objetivos de desarrollo sostenible, que han venido y han sido muy útiles para marcar un camino, para ayudar a las empresas a tener un marco en el que actuar de una forma mucho más definida. Por eso todas las empresas consideran importante, casi el 80%, es decir, vamos, casi todas, consideran muy importantes estos objetivos de desarrollo sostenible porque les ayudarán a tener un impacto directo en la sociedad a través de aplicarlos en sus estrategias y, sobre todo, transformando la cadena de valor y expandiendo hacia todos los agentes implicados ese trabajo que están haciendo como empresas en pro de la sostenibilidad. De todos estos ODS, los que ganan relevancia tras el COVID son, obviamente, la salud y el bienestar, que es algo que de repente a todos se nos ha venido encima como algo que igual no teníamos tan en cuenta en algunos sectores y hemos visto la importancia que tiene mantenerla, el fin de la pobreza y la reducción de desigualdades. Además del tema de alcanzar alianzas, que como hemos visto, sí que está muy en el mindset de nuestros empresarios encuestados. De todos estos retos que van a ser los fundamentales, de estos ODS fundamentales tras la COVID, los que consideran que van a ser más difíciles de lograr son la salud y el bienestar, precisamente, y el fin de la pobreza. A los dos que les parecían más importantes también les parecen los más complicados, y el tercero que les parece más complicado, alineado con este perfil, es el hambre cero. Otro elemento importante después de la COVID va a ser la lucha por la igualdad de género, y una parte importante de los empresarios consideran que tras el proceso de la pandemia va a ser un momento clave para consolidar los logros relacionados con igualdad de género, pero es verdad que en función del origen de cada uno de los encuestados, el cambio se hacía de una forma más paulatina o menos. Por último, a efectos de ver cuáles son los mayores problemas de cara al futuro, los encuestados indicaban, en primer lugar, el cambio climático, como comentábamos antes, y en segundo lugar, las desigualdades. Y todos ellos, o 2 de cada 3, de una manera de decir todos ellos y no son todos, pero casi, 2 de cada 3 empresarios encuestados aseguraban que van a asumir un rol mucho más activo en los problemas sociales. Ya no va a ser simplemente estar viendo y reaccionando, sino que van a escuchar más a la sociedad y van a ver de qué manera, a través de sus
empresas pueden aplicar estos procesos de sostenibilidad de una forma mucho más eficaz y mucho más empática con su entorno. Y hablando de esto, de personas que ya han empezado a aplicar de una forma muy activa con su entorno las políticas de sostenibilidad porque sus empresas y sus iniciativas lo llevan en el nacimiento, tenemos en este debate la posibilidad de hablar con tres personas que ahora os voy a presentar. El primero es Diego Figueroa, que es CEO y cofundador de Yibu H2O, una startup que fomenta el consumo de agua del grifo a través de estaciones de rellenado y que además tenemos el orgullo de decir que es exalumno de AE junto con sus compañeros en el proyecto. También tenemos a Samuel Soria, que es Chief Environmental Officer, tienes un nombre complicadillo, de Parafina, que es una empresa que se dedica a hacer gafas con materiales ecológicos y o sostenibles y que con cada venta aporta su grano de arena a un proyecto educativo en Paraguay y hacer un impacto social en este proyecto educativo. Y tenemos también a María Negro, que es consultora de negocios con impacto positivo y autora del libro Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible, que nos va a ayudar también a ver cómo lo podemos hacer no solamente como empresarios y como futuros empresarios, sino también como nuestros propios, como personas, como individuos. Para empezar, la primera pregunta, sobre todo dirigida a Diego y a Samuel. ¿Cómo aplicáis vosotros vuestro negocio desde un principio y aparte desde un punto de vista de sostenibilidad? La tenéis en el centro de vuestro negocio, pero una vez empezáis con él, ¿cómo conseguís aplicar esas políticas de sostenibilidad en vuestro negocio? Y empieza si quieres, Samuel. Vale, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos, encantado de participar. Y en cuanto a la pregunta, nosotros cuando creamos la empresa decidimos que queríamos que todos nuestros productos tuvieran como dos valores. Uno, que fueran sostenibles, y sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, por lo cual todos tienen que estar realizados, todas las gafas, en un material reciclado sostenible, y ahí utilizamos, reciclamos PET, reciclamos neumáticos, utilizamos corcho reciclado, bambú sostenible, y que aportaran a un proyecto social, ¿no? Entonces ahí sí estuvimos buscando distintas maneras y determinamos que el 5% de las ventas netas fueran a un colegio en Paraguay, como un proyecto educativo a largo plazo, con nuestra visión de la marca un poco a largo plazo, que no fueran proyectos concretos, sino seguir con la educación de un niño durante varios años. Entonces la sostenibilidad va muy pegada al producto, que yo creo que es importante porque es mucho más fácil de mantener en el tiempo, ¿no? Un proyecto que haces como sostenible, unos recursos que implementas, sino que todo tu producto es sostenible, por lo cual tu empresa se hace sostenible. Es como a causa de eso. ¿Y Diego, en tu caso? Sí, hola, Nestlé, encantado de estar aquí también y de participar. Sí, efectivamente, nosotros desde el inicio, uno de los valores que quisimos implantar fue el triple impacto, ¿no? Entonces, Yibu, al buscar la manera más sostenible en cuanto a consumo de agua, la manera más sostenible era, bueno, pues agua del grifo, agua 0 kilómetros, por así decirlo, ¿no? Pero a esto había que sumarle algo además de lo que queremos llegar al punto ambiental, ¿no? Del impacto ambiental. Entonces, nosotros también tenemos una estrategia que es, a partir de nuestra primera venta, a partir de nuestro primer ingreso, un porcentaje es destinado a una causa social específicamente vinculada con el consumo de agua, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos en contacto con una empresa, una fundación que ha desarrollado filtros para potabilizar agua, y estos filtros llegan a comunidades que no tienen acceso a agua potable o que les es muy difícil. Entonces, nosotros la política que tenemos es, ok, a partir de nuestra primera venta, un porcentaje siempre va a ser destinado a este tipo de causas. Y de esa manera cerramos el círculo del triple impacto, ¿no? Vemos el tema económico, porque para poder hacer esto tenemos que desarrollar una producción económica, como lo venimos haciendo. Tenemos que tener el punto medioambiental, que creemos que es el eje central de esto, y finalmente el tema social no puede quedar relegado para nada.
En el caso de María, igual tu experiencia viene más por la parte de consultoría que haces, como qué estás viendo, cuáles son las herramientas o cómo son las prácticas que están aplicando las personas que contactan contigo para pedirte consultoría. Pues realmente muchas empresas tienen como el reto de saber transmitir ese valor de sostenibilidad y pues un poco todo lo que comentaba Diego, sobre todo cuando tienes como esa estructura de triple balance y tienes sostenibilidad a nivel social y medioambiental, el saber transmitir eso o hacérselo llegar al consumidor, que yo creo que es una de las mayores a veces dificultades que tienen muchas empresas sostenibles, ¿no? El poner en valor eso y de cara al consumidor que lo perciba, ¿no? Que perciba, que vea más allá del precio como el único criterio de compra, ¿no? Porque muchas veces si no, ante descuentos, ante ofertas, ese es uno de los primeros criterios que muchas veces los consumidores priman, ¿no? Y ahí es donde un poco está el reto a nivel empresarial, el saber hacer llegar, primero dar la información, trabajar un poco la divulgación, porque yo creo que ya muchas, y tú lo decías antes en la introducción, creo que las empresas ya están cogiendo ese rol activista de divulgar causas sociales, de divulgar causas medioambientales, sociales, medioambientales, de involucrarse y no solo de integrar esa sostenibilidad en su ADN, sino también a la hora de comprometerse, ¿no? y de divulgar y formar parte un poco de esa educación al consumidor, a los stakeholders, a que llegue esa información a las personas, ¿no? Independientemente de que luego te puedan elegir para comprarte a ti o a otra empresa, ¿no? Pero que esos valores, que esa información llegue a la gente es muy importante. Entonces yo creo que diría que es uno de los principales retos que muchos emprendedores tienen, ¿no? Y bueno, a nivel también de integrar la sostenibilidad a todos los niveles también. Hay muchas empresas que comienzan ya siendo sostenibles. A ver, ser sostenible al 100% no existe, ¿no? Es evidente, pero a lo mejor hay una empresa que ha empezado con el tema de los materiales y quiere seguir evolucionando su transición hacia otros aspectos, ¿no? El tema del packaging, el tema de la huella, el tema de asociarse a alguna causa social. Entonces siempre es como dar una vuelta de tuerca a cómo minimizar esa huella ambiental y a la vez cómo seguir aportando ese granito de arena en otros aspectos de su actividad. Desde vuestra experiencia, iniciando una empresa que ya partía desde un punto de vista de sostenibilidad, que ya la teníais en el core de vuestro negocio, en vuestros valores, ¿qué consejos le daríais a las personas que nos están viendo y que también están pensando en emprender sosteniblemente o socialmente? ¿Qué obstáculos os habéis encontrado y un poco cómo los habéis sorteado? ¿Qué pistas les podéis dar? ¿Sigo yo? Sí. Igual Samuel Samuel y Diego, que tienen ahí como más experiencia en emprender. Bueno, yo lo que les diría es que lo que os decía un poco antes, que busquen un producto sostenible, porque es más fácil, porque yo que había trabajado en empresas grandes en el sistema financiero, cuando intentas meter la sostenibilidad como con calzador, pues es bastante complicado, ¿no? Y nunca te acaban viendo como una empresa sostenible. Parece que es como una acción social, que es como que algo que se hace para ganar puntos de cara al accionista, ¿no? Entonces, y luego otra forma, yo creo que hoy por hoy sí hay una concienciación más grande de consumir productos de empresas sostenibles, ¿no? Si tienes para elegir, como decía María, pues ante igualdad de precio, un precio similar si se decantan. Yo creo que aquí lo más complejo es conseguir rentabilidad siendo sostenible, que es mucho más complicado, pues es mucho más fácil, hay muchos más plásticos para hacer gafas no sostenibles que sostenibles, sobre todo en pequeñas cantidades, ¿no? Que no puedes producir para ti mismo. Y luego buscar proyectos sociales sostenibles en el tiempo y que no estén vinculados pues con cosas políticas, con cosas gubernamentales, con cosas que te pueden afectar negativamente a la empresa, ¿no? Que eso es otro riesgo, porque a veces quieres hacer algo social y ese social al final acaba yendo en contra un poco de los principios de tu empresa. Entonces yo a alguien que empiece le diría, pues, nosotros estamos muy contentos de eso y nos ha ayudado, ¿no? Empezar haciéndolo. Mira, por ejemplo, nosotros nos certificamos como B Corp
que es una certificación americana como empresa sostenible, empresa B, y nosotros tardamos 3 meses porque hay 1000 formularios y procesos que no teníamos hecho al ser más pequeños. Pero las empresas grandes tardan de 3 a 5 años, ¿no? Porque tienen que cambiar tantas cosas. Entonces, es mejor empezar que luego intentarlo meter, desde mi opinión. ¿Y tú, Diego, qué les sugerirías a las personas que quieren lanzarse en este mundo? Bueno, a ver, primero creo que no estamos para dar tips ni dar consejos, por el contrario, nosotros por lo menos como Jibu estamos para recibirlos. Pero si hay algo que creo que tenemos claro y que podemos compartir desde la experiencia en nuestra postura pro sostenibilidad y responsabilidad socialmente compartida, en definitiva, creo fundador implante este chip desde el inicio y tenga los valores claros, creo que eso hace que se impregne en el ADN de la empresa. Y a partir de ahí, cada talento que se adhiera y se comparta y se comunique a futuro, o cada decisión que se vaya a tomar de manera orgánica, va a tener un punto de vista mucho más allá de los simples números. Entonces creo que esto, en todas las decisiones y en todos los actos y en todas las acciones que se tomen, ya va a tener una idea sostenible, ¿no? Por así decirlo. Aquí también os voy a pedir un poco a todos que opinéis, pero yo creo que también María va a poder aportar bastante. ¿Cómo consideráis que es posible trasladar Vemos que las empresas están empezando a tener un cambio de mindset y están empezando a ver la importancia de tener actitudes sostenibles. Entonces, entiendo que pueden ser un poco un ejemplo las grandes empresas para las más pequeñas y todas las empresas también para nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿cómo creéis que puede aportar este foco empresarial a darnos ideas o a darnos sugerencias o a darnos guías también como ciudadanos para poder tener actitudes más sostenibles? ¿Cómo creéis que podéis aportar en ese sentido? Si quieres, empieza tú, María. Pues yo creo que realmente funciona, o sea, es como una fuente que se retroalimenta, tanto las empresas, o sea, que los consumidores puedan servirles de ejemplo empresas, ¿no? A la hora de adoptar ese tipo de comportamientos en torno a la sostenibilidad, también es al revés, ¿no? Yo creo que mucho del tejido empresarial coge y bebe de lo que ve de la sociedad, de lo que percibe de los consumidores, incluso de lo que demandan. Muchas de las iniciativas, por ejemplo, sociales, como Desnuda la Fruta o iniciativas que han nacido de consumidores han provocado comportamientos y cambios en grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, a la hora en supermercados o grandes superficies, a la hora de establecer pues islas donde poder comprar a granel, donde poder llevar tus propias bolsas pues para poder comprar, etcétera. O sea que también hay ese cambio de perspectiva a la hora bueno, pues de entender que también los consumidores tienen un poder, el dinero es un voto y dependiendo de dónde ponen su dinero, pues las empresas también toman partido en eso. Y luego al revés, pues también yo creo que tanto en pequeñas empresas como grandes empresas, ese es un poco el reto que tenían, como comentaba antes, de saber trasladar todos los comportamientos que están haciendo para que también eso provoque cambios a nivel social y medioambiental en la gente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos en buen camino por esa parte. Por ejemplo, vosotros en Parafina, Samuel, sí que facilitáis en cierta manera que la gente pueda tomar una actitud sostenible porque sí que les ponéis en las manos un producto con el que pueden estar alineados con sus valores a la hora de ver y de cubrirse el sol, vamos. Sí, les obligamos a donar al proyecto social, ¿no? Exacto. Nos lo han dicho muchas veces. A veces nos dicen, ¿es obligatorio la donación al proyecto social? Y le digo, es que va en el producto, ¿no? O podemos elegir otro, pero yo aquí, yo sí he aprendido de otras empresas porque a veces hasta que no compras algo y te dicen que la etiqueta está hecha de alguna manera, no eres consciente que la tinta de la etiqueta también puede ser no sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues a base de pruebas, de errores, de conocimiento de la industria, si conseguimos rotular o lo que hacemos que es sostenible, lo conseguimos transmitir, sí ayudas a crear un poco esa conciencia, ¿no? Pues si te dicen que el tapón de plástico es mejor que el de corcho, pues intentas, o al revés, ¿no? O es un ejemplo sin mucho sentido, pero, o sea, por ejemplo, una cosa, el plástico contamina menos que un brick.
aunque parezca lo contrario, ¿no? O sea, la gran mayoría de los plásticos contaminan menos que la gran mayoría de los bricks, ¿no? Que el brick tradicional antiguo, ¿no? Entonces, pues eso, si las empresas te lo enseñan, en el fondo te crean conciencia, ¿no? Y ahora hay una marca que te lo dice, volvemos al plástico porque contaminaba más que el brick, ¿no? Pues yo creo que sí, desde las empresas somos capaces, a través de cuando la gente compra nuestro producto, pues, y le gusta y lo mira, pues aprender sobre sostenibilidad. ¿Y tú, Diego? Puede sonar un poco a cliché de repente, pero creo que en definitiva cualquier acto rutinario o cotidiano y se puede pulir o corregir al mínimo puede llegar a tener al final grandes resultados, ¿no? En mayo, por ejemplo, en pleno confinamiento, nos topamos con una situación en la que una colaboradora de una empresa nos contaba que venía un año entero diciendo y fomentando que se debían utilizar botellas reutilizables para beber agua dentro de las oficinas, ¿no? Y ella lo hacía, contagió a su grupo pequeño con el que trabajaba y esto empezó a incrementarse, llegó a los jefes y llegó a través de recursos humanos una petición para ver qué opinaba la empresa en sí de todo esto, ¿no? Y en julio hicieron una compra de 700 botellas reutilizables para toda la empresa para justamente evitar el tema de que se esté consumiendo botellas de plástico una tras otra, ¿no? Y bueno, y así infinidad de casos, ¿no? Políticas paper free en diversas empresas, empresas que fomentan el viernes de bici para movilidad urbana y transportes alternativos y todo este tipo de cosas que buscan al final reducir huella de carbono y otros temas que al final generan un cambio. Y eso, justamente como lo dice María, repercute de ida y vuelta, ¿no? Tanto la empresa lo hace como la sociedad lo llega a demandar en cierto momento. Entonces, aprovecho este momento también para recordar a la gente que nos está viendo que si tienen alguna pregunta la pueden poner en el directo y nosotros os las trasladaremos para que las podáis responder. Yo también os quería preguntar, porque bien, en todo esto siempre hay el que nos pregunta, bueno, muy bien, yo me hago sostenible y me pongo a hacer mi política de sostenibilidad, pero para mí, ¿esto qué beneficio me reporta? ¿Cómo impacta en mi negocio? ¿Cómo impacta en mi reputación? ¿Cómo impacta en mi imagen? ¿Qué beneficio tengo yo como empresario a la hora de tomar, o como emprendedor, ¿no? A la hora de decidir, voy a optar por un negocio de sostenibilidad? Entonces, también me gustaría que me dijerais desde vuestra experiencia qué beneficios ha tenido, más allá de los económicos, que entiendo que estáis todos funcionando, con lo cual funciona, pero supongo que también hay otros beneficios más allá del puramente económico que seguramente nos podéis contar. Si quieres empezar, Samuel, por ejemplo. Vale, yo creo que, o sea, si vas a buscar con la sostenibilidad solo beneficios económicos, mal, ¿no? Porque sí, empiezas como la casa al revés, ¿no? Yo creo que lo que aporta, o sea, yo creo que una cosa que nosotros no nos imaginábamos que iba a aportar, pero sí nos aporta mucho a los empleados. O sea, la conciencia de los empleados, cómo han hecho piña, cómo se han buscan cosas más sostenibles, ideas, otras marcas para hacer cosas juntos, eso sí nos ha aportado. Yo creo que luego te diferencia la competencia, o sea, es otro factor diferencial del producto o de cómo es tu empresa para la competencia y también para proveedores, ¿no? O sea, muchas marcas sostenibles se buscan aliar con otras marcas sostenibles, ¿no? Y tercero, yo creo que aparte de aportar para la empresa, no es lo mismo trabajar pensando que estás pues colaborando con algo o haciendo algo sostenible que pensar en trabajar en algo que no te gusta solo por dinero y porque es el único remedio y no. Entonces yo creo que también en tu día a día o en el día a día de los empleados pues aporta bastante. ¿Y Diego, en el caso de Yibu? A ver, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. El simple hecho de la satisfacción de saber que todos los días trabajas por algo que va a tener un impacto positivo y no solamente repetírtelo todo el tiempo y verlo tú, sino, en mi caso, hoy por hoy somos los 3 founders, pero detrás de Yibu tenemos quizás 6 colaboradores que son unos y unas cracks que realmente nos están ayudando y nos están apoyando con un empuje muy fuerte y por amor al arte, hoy por hoy, ¿no? Porque confían en que el proyecto es bueno, porque creen que el impacto que puede lograr es muy fuerte. Y ese tipo de mensajes creo que hacen que uno alimente y quiera
ver más allá. Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos que para 2021 tenemos que incorporar 5 personas, 5 talentos nuevos, ¿no? En Yiwu. Entonces, nos estamos proponiendo crear 5 puestos de trabajo para 2021. Entonces, vas poniéndote objetivos, vas haciendo nuevas rutas para tú decir, ok, no es que solamente quiero, como decía Samuel, no solamente quiero ser rentable, no solamente quiero que la empresa funcione bien a nivel económico, sino quiero lograr nuevas cosas. Y todo en esta ruta. Y en el caso de tus clientes que te consultan, ¿cómo perciben ellos los beneficios que reciben en el momento que empiezan a actuar de una forma sostenible, María? Pues es que realmente la sostenibilidad es que es el motor y la razón de ser de por qué montan sus empresas. O sea, como en mi caso también lo fue. O sea, yo creo que cuando tú emprendes, ¿no? o montas una empresa, evidentemente quieres que sea un trabajo, ¿no? Que sea sostenible económicamente, pero yo ese creo que de todos los emprendedores con los que trabajo y más de esta índole social o medioambiental, es el último. O sea, de hecho, muchas veces se olvidan de ese objetivo por intentar hacer más o llegar a más acciones o intentar aportar más a granito de arena, y luego es como, bueno, tienes que recordar que esa parte también tiene que estar para que sea un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que al revés, es como que prima esa... Entonces, beneficio no es que sea beneficio, es que realmente es tu razón de ser, es tu propósito, y esto es muy claro. Yo en mi empresa y en los proyectos que tengo, o sea, realmente también es la razón de mi trabajo y también lo veo así. O sea, yo entiendo al final que tu vida y tu empresa tenga un propósito y que esté muy alineado. Para mí es vital, o sea, teniendo en cuenta la de horas que pasamos trabajando y todo lo que podemos conseguir, teniendo en cuenta que si vemos el trabajo como que también otra vía de la que podemos generar un impacto positivo, no solo de nuestras acciones o decisiones diarias en nuestra vida, sino también el trabajo, pues yo creo que es ya una satisfacción personal bastante... A mí por lo menos me hace sentir y dormir muy tranquila. Voy a empezar con las preguntas, que tenemos ya algunas por aquí. Mira, Gonzalo de Barcelona nos pregunta que generalmente se asocia mucho el concepto de sostenibilidad al área ambiental. Entonces, pregunta un poco cómo se podría potenciar la imagen del concepto en lo que se refiere a las áreas, a las otras dos patas del triple balance, a la parte social y a la parte económica. ¿Cómo creéis que que podemos hacer consciente a la gente de que no se trata solamente de salvar árboles, sino que hay mucho más detrás del concepto de sostenibilidad? Empezad el que le apetezca. Creo que Samuel, que está así lanzado. No es la más fácil, ¿no? No. O sea, el tema social es difícil de comunicar y no parecer una ONG. A nosotros a veces nos han llamado como si fuéramos Cáritas, ¿no? Porque es difícil decir que quieres ganar dinero, pero a la par donar, pero a la par, ¿no? Entonces, el tema social yo creo que es más filantropía y más difícil de transmitirlo con el producto, a mí, aquí poniéndome o sea, yo creo que el mejor ejemplo de alguien que sí consigue transmitir, si os queréis inspirar, el valor social es Toms, la marca americana de zapatillas, con su eslogan de Buy One, Give One, ¿no? O sea, que ellos lo han hecho perfectos y a mí para ellos me parecen un ejemplo de que sí lo han conseguido, ¿no? Y en el tema económico, yo creo que aquí sí es también difícil de transmitir, pero muy bonito poder hacer una producción sostenible, gente que produce con artesanos, gente que produce en tribus, gente que produce... Y eso sí que me parece que no necesariamente tiene que ser con el producto y sí es más fácil de comunicar, ¿no? Hacer que tu producción o tus labores, por ejemplo, mira, nosotros ahí lo intentamos... parte de la manipulación que hacemos en España la hacemos a través de obras sociales, ¿no? A través de empresas de reinserción social o de gente en riesgo de exclusión social. Entonces, eso para mí sí es una sostenibilidad económica que tiene mucho sentido. O sea, no por producir unas gafas en un producto reciclado tienes que hacer explotación en la fábrica, ¿no? Pero yo lo que sí digo, y a nosotros nos cuesta mucho, es que transmitir varias cosas a la vez es muy complicado, que como nosotros que intentamos transmitir ecológico y social, siempre uno se pierde por el camino y no sabes a cuál te tienes que enfocar. Entonces, aunque intentes pensar en el triple impacto, yo creo que hay que intentar transmitir una cosa bien, que ya es difícil, como para transmitir tres.
No sé, Diego, si te pasa lo mismo, también te cuesta transmitir Sí, a ver, todas las patas. el tema de la comunicación es algo muy, muy complicado en vista a la parte social, porque hoy en día se puede confundir como mucho greenwashing, ¿no? O green marketing, que está ahí también a la mano. Sin embargo, creo que simplificarlo y tenerlo en cuenta y ser coherente creo que es muy importante. No sé, por ejemplo, nosotros en GU hablamos de una triple satisfacción. Básicamente lo ponemos así, que es cubrimos la necesidad de que las personas tienen que beber agua, ¿no? El usuario contribuye al medio ambiente evitando un envase de plástico que pueda contaminar. Y tercero es colaborar con la sociedad porque los ayudamos a comunidades a que puedan tener acceso a agua potable. Entonces, ese es nuestro triángulo de aporte, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, tenemos que tener mucha coherencia porque por más que logremos esto, si nosotros no contratamos un proveedor que vaya con nuestros valores o simplemente dentro de nuestra misma organización no respetamos temas de salarios, por ejemplo, o igualdad de género quizás, no estamos siendo coherentes. Entonces creo que además de comunicarlo, tenemos que ser coherentes con todos los actos que hacemos, ¿no? Y María, tú que tienes más toque en el tema de comunicación. Sí, yo creo que es que realmente es, como decía Diego, una cosa también de lógica, ¿no? Si tú realmente quieres crear un proyecto en torno a la sostenibilidad, lo primero que tienes que hacer es hacer ese ejercicio de coherencia contigo mismo, ¿no? No tendría mucho sentido que yo intente, y lo hay, empresas, ¿no? Que dices, vale, sí, estoy utilizando este material, pero estoy fabricando al otro lado del mundo explotando a personas. Entonces, claro, eso al final ya hay una incoherencia que digas que es sostenible en un aspecto ya invalida lo otro, porque es como, en mi opinión, vamos, realmente muchas veces dices, bueno, tiene que haber una coherencia, ¿no? Y por eso muchas veces yo creo que cada vez la palabra sostenibilidad se está como... o sea, es más, a veces y a mí me gusta utilizar el término empresa responsable por eso, ¿no? Porque al final la responsabilidad engloba otros aspectos, ¿no? A nivel social, a nivel medioambiental, a nivel de si tienes algo solidario, o sea, una causa solidaria. O sea, es muchos niveles en cuanto a los trabajadores, en cuanto a con qué proveedores trabajas, en cuanto a si tu packaging pues intenta reducir los residuos, en cuanto a las certificaciones que lo avalan y todo lo que puedas ir sumando. Entonces esto ya, esa responsabilidad se va trasladando. Entonces, bueno, a nivel de comunicación sí es un reto, creo que dosificado y en pequeñas, si lo vas haciendo poco a poco o a través de colecciones en productos, diferentes productos, yo creo que cuando tú trasladas los valores, por lo menos se entiende esa responsabilidad como una actitud de la empresa, ¿no? Como una forma de hacer las cosas. También nos preguntan por aquí un poco el papel que tendrá el teletrabajo. Estamos ya en un proceso de post-COVID que va a dejar una serie de herramientas que parece que se van a quedar. ¿Y qué papel tiene el teletrabajo? Porque si bien por una parte puede ayudar a reducir residuos, porque bueno, pues estamos en casa, hacemos menos huella de carbono al no trasladarnos, etcétera, pero por otra también impacta a nivel local y social en a lo mejor menos consumo en cierto tipo de negocios locales. Pues si vas a la oficina y comes en un restaurante y si te quedas en casa, pues ya no. ¿Cómo equilibrar ese papel del teletrabajo a la hora también, ¿no? de los tres pilares, un poco cómo equilibrarlo? Así que en lo medioambiental igual ayuda más, en otros aspectos, ¿cómo creéis que puede encajar este nuevo perfil de trabajo? Nos están haciendo unas preguntas muy interesantes. Bueno, A sí, ver, a nosotros yo creo que nos ha afectado como negativamente, ¿no? Porque en el fondo es mucho más difícil transmitir cosas desde casa, todos separados, sin poder hacer eventos físicos, sin poder muchas veces tener tanta manipulación, sin poder contar muchas veces con gente externa que venga a la oficina por miedos a contagios, con limitaciones de movilidad. A nosotros nos afecta en el desarrollo diario de la empresa negativamente el teletrabajo. Yo no sé si como sostenibilidad del planeta puede que con menos desplazamientos haya venido mejor, ¿no?
pero también la cantidad de mensajería, de envíos, cartón, papeles que antes no se utilizaban también se ha multiplicado. Entonces, yo creo que también es todavía pronto, porque hasta que nos adaptemos, que esperemos que no nos tengamos que adaptar del todo porque volvamos a la antigua realidad, aunque sea un poco cambiada, pero para nosotros nos ha impactado, yo diría, negativamente. Y en vuestro caso, Diego, María. A ver, visto desde el punto de vista interno, a nosotros también nos afectó un poco porque bueno, teníamos en abril ya 3 pilotos pactados y para colocar fuentes de demostración y sin gente y sin población estudiantil, quizás porque teníamos una universidad, está imposible esto, ¿no? Por el otro lado, hasta cierto punto también nos dio chance de darle una vuelta, iterar y pivotar. Y, por ejemplo, las fuentes que hoy en día tenemos comparadas a las que teníamos en abril han mejorado porque ahora tienen sensores, son más inteligentes, ya no tienes que tocar la fuente para utilizarla y esto realmente nos lo ha dado la situación, ¿no? Entonces esto es bueno. Y yendo un poco a lo que tú decías de cómo equilibrar esto de que a falta de tanta movilidad y gente que ya no tiene que ir y desplazarse a sus oficinas, hasta cierto punto, a ver, no es una máxima, pero creo que impulsa un poco la economía circular debido a que las zonas de influencia de estas personas empiezan a tener también una retribución. La gente que ya no come en restaurantes en su trabajo, normalmente tampoco es que coma en casa, quizás alterna y va a un restaurante del barrio, ¿no? O consume en tiendas de la zona, ya no va al centro comercial grande. Entonces, a cierto punto, no es que cambió de 0 a 100. ¿Y tú, María, qué opinas? Pues que yo lo que he podido ver en mi caso es que hay un punto positivo porque es verdad que muchas, o sea, ya ese parón a nivel de mentalidad, yo creo, le ha hecho a muchas personas plantearse su forma de vivir, ¿no? Y a muchas empresas también la forma en la que estaban haciendo las cosas. O sea, otra manera de decir, vale, teletrabajar es posible, no hacer tantos viajes de trabajo es posible, medidas de conciliación para muchas madres, por ejemplo, emprendedoras, para mujeres que están trabajando también, es una vía en la que decir, vale, quizá puedo teletrabajar y conciliar mejor, ¿no? En otros casos, pues es más difícil, ¿no? Pero, y en cuanto a emprendedores también, ¿no? El decir, muchos han tenido que, evidente, pivotar o cambiar, evolucionar y cambiar bueno, pues decir, el que tenía un local físico a nivel de comunicación ha empezado a comunicar en redes sociales todo lo que puede hacer. O sea, si antes no lo hacía, ahora es, vamos, este es mi canal y casi utilizar la tienda física pues como un almacén, ¿no? Porque en muchos casos ha estado cerrado. Ahora se han dado un montón de ejemplos de restaurantes que han sacado servicios de catering, servicios a domicilio de desayunos, o sea, un montón de cosas que han hecho cambiar un poco o pivotar un poco la actividad pues para sobrevivir. Entonces, creo que sí que tiene una parte positiva a nivel de conciencia, como estábamos viviendo, que yo creo que sí que nos ha hecho replantearnos nuestra forma de vivir, de consumir, y a nivel de empresas también de fabricar, decir, vale, ¿de qué manera estamos aportando valor o riqueza? Pues a lo mejor hay que empezar a pues, ofrecer más servicios que producto, o de qué manera, o menos y de más calidad. O sea, que también hay una reflexión que yo creo que en unos años también se verá el resultado de toda esta crisis COVID que ha traído. Pues muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Creo que después de escuchar este debate va a haber mucha más gente con ganas de arriesgarse y de intentarlo, porque le habéis dado un punto de vista muy optimista y sobre todo esa parte motivacional a la hora de levantarse por la mañana para ir a trabajar por algo que realmente tenga un impacto en el mundo es un mensaje que creo que va a calar entre nuestra audiencia, esperemos que cale entre nuestra audiencia. Y vamos a dar paso al decano Josep María Altarriba que nos cierre esta sesión. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en España, mañana
para muchos de los que nos habéis sintonizado desde otros países e incluso desde otros continentes. Este encuentro, pese a la situación global que vivimos, ha sido de suma importancia para todas las organizaciones que apostamos y creemos en la sostenibilidad como una de las principales palancas de cambio en la sociedad actual. En EA impulsamos programas e impulsamos también investigación que amplía nuestro entendimiento sobre los cambios y retos más urgentes que impactan en la empleabilidad, pero también en los que impactan en el desarrollo sostenible. Nuestro objetivo como escuela es poder contribuir en la construcción de mejores estrategias y también en la aportación de soluciones. Cada año pasan por nuestras aulas más de 4.000 estudiantes de grado y de posgrado. Y nuestro propósito, al fin y al cabo, es poderles inculcar el cambio positivo, constante y sostenible, y hacerlo a través de la formación, el conocimiento y también la investigación y la divulgación no científica. Es por ello que junto a CEAPI hemos desarrollado de manera conjunta y como os hemos presentado hoy este primer observatorio sobre tendencias en sostenibilidad y RSC en Iberoamérica. Hoy os hemos compartido, como habéis visto, sus principales hallazgos y lo que tengo que hacer ahora es aprovechar este cierre para agradecer enormemente a todos los que habéis participado, en especial a CEAPI, con quien hemos trabajado codo con codo en el desarrollo de este estudio, y a las empresas que se han sumado y que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para que este observatorio cumpla con la rigurosidad que merece. Empresas como Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Repsol, Banco Sabadell, Fluidra, entre más de 100 organizaciones que lo han hecho posible. No me extiendo más, espero que esta jornada haya sido provechosa para todos los que nos habéis acompañado y de nuevo os invito a estar pendientes de todas las iniciativas que AE lanzará a inicios de 2021 desde el Work of the Future Center, al cual pertenece este año, y que es, al fin y al cabo, una comunidad donde los líderes de mañana impulsan el pensamiento crítico y sostenible que va a transformar el presente. Gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias a todos. Gracias. Yes.